y para ello recurren al ataque contra cualquiera que piensa distinto. Se han mentido cuando ponen a nuestro país en los primeros lugares en cuanto a decesos. Bienvenidos a México en Marcha. De manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Una vez más, la ex candidata a la presidencia de la República, la esposa del comandante Borolas, la mujer que cayó mientras acababan con medio país, la mujer que concebió que eliminaran a todo un sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Esa mujer volvió a hablar en contra del presidente López Obrador, a decir precisamente que el presidente está manejando muy mal la enfermedad, que los números están yendo por los cielos. Hoy quiero hacer una serie de precisiones al respecto. Número uno, de esta enfermedad que nos ha mantenido encerrados, que mantiene la economía baja. Número dos, precisiones sobre Margarita Zavala y su señor marido, quienes se ha comprobado que fueron quienes abrieron la puerta al grupo petrolero Odebrecht, entre otras cosas, como parte de una antesala a lo que hoy fue uno de los fraudes más grandes a nivel mundial. También te quiero platicar de lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y cómo es que impacta en este sexenio precisamente por qué hay tanta gente que perdió la vida por acciones que tomó Felipe Calderón en su gobierno y que Margarita Zavala pues cayó durante tanto tiempo. Así que hoy le vamos a regalar un en tu cara a Margarita Zavala. Si quieres saber cuáles son las razones por las que pensábamos que Margarita Zavala está equivocada, quédate con nosotros que ya comenzamos. Margarita Zavala critica a Andrés Manuel López Obrador por manejo populista de la pandemia. La excandidata presidencial asegura que el gobierno miente con las cifras que da a conocer día a día. Margarita Zavala criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el mal manejo de la pandemia, enfermedad que ha dejado hasta el momento más de 48,000 personas sin vida en el país. En una columna de opinión publicada en el diario Universal, este diario de tiraje nacional, la ex candidata presidencial señala que los países más afectados por esta enfermedad tienen en común que están liderados por un hombre populista, como en Estados Unidos, Brasil, México y Reino Unido. Desde aquí valdría la pena señalar qué es el populismo, porque durante mucho tiempo se ha pensado que el populismo es malo. Yo lo que les quiero decir que la ventaja del populismo, o de lo que ellos le llaman populismo, es, mejor dicho, humanismo. Una política en la que se pone al centro al ser humano. Una política en donde todo es bajo el principio pro persona, que beneficie a la persona, el principio pro homine, en el cual pues no sean las grandes compañías, no sean las oligarquías, no sean los negocios lo primero, sino que sean las personas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas de las personas? Pues comer 3 veces al día, tener el derecho de estudiar, de poder tener acceso a las energías renovables, poder tener acceso al agua, poder tener acceso a la salud, poder tener acceso a la educación. Esas son los gobiernos pro homine, los gobiernos que buscan poner al hombre en el centro, al hombre y a la mujer en el centro de sus políticas públicas, y particularmente son estos los gobiernos que han decidido llamar populistas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no tiene nada que ver con el presidente López Obrador, como ella señala. Pero bueno, vamos a continuar con la información, porque la señora está muy equivocada. Todos estos mandatarios apuntan, minimizaron en un principio el alcance de esta enfermedad y no tomaron las previsiones necesarias ni recomendaron a sus poblaciones las medidas de distanciamiento y confinamiento que pudieron reducir considerablemente los contagios al inicio de esta enfermedad. Felipe Calderón tuvo un pésimo manejo de la H1N1 y
no estamos señalándolo. Sin embargo, no quiere decir que esté de acuerdo o que le esté dando la razón en este argumento que dice que todos minimizaron en un principio el alcance de la enfermedad. Es verdad que pues no es una enfermedad que sea tan mala para todos, es una enfermedad que es peligrosa, pero que no todos han reaccionado mal, hay que decirlo, y que en esta parte que no hicieron las previsiones necesarias ni recomendaron las medidas de distanciamiento, pues está muy equivocada, porque las medidas de distanciamiento social ahí han estado tanto que estos países pues han presentado distintas medidas, incluso ya los presidentes han utilizado cubrebocas. La abogada también destacó que en el Producto Interno Bruto durante la primera mitad de este 2020, que se asentó en el periodo abril y junio, se traduciría en millones de nuevos pobres hacia el final de este año, pues millones de pobres que ellos generaron. Y esto dijo al respecto del presidente López Obrador: nos mienten, nos engañan, nos confunden, y para ello recurren al ataque contra cualquiera que piensa distinto. Acusa la exmilitante panista, quien se ha movido del PAN solo porque no le dieron la candidatura, solo porque no resultó ser la mejor candidata al interior de esta institución política. Margarita Zavala Gómez del Campo buscó la candidatura del PAN a la presidencia de la República y renunció después de que Ricardo Anaya fuera designado por el partido para competir por el cargo. Poco después lanzó una candidatura independiente con firmas falsas y financiamiento de quién sabe dónde. Obtuvo el visto bueno del INE en medio de cuestionamientos sobre la validez de las firmas que juntó para el registro. Incluso con firmas falsas no llegó a la cantidad que se le pedían. Al no contar con los números que esperaba, renunció a sus aspiraciones a mitad del periodo de campañas y en la actualidad busca registrar a México Libre como partido político junto con su esposo Felipe Calderón. Pues hablando de Felipe Calderón, hablando del santo Felipe Calderón, pues resulta que fue él quien le abrió la puerta a Odebrecht. Felipe Calderón, díganme ustedes, yo he pensado mucho que una forma de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Felipe Calderón es abogado. ¿Qué estaba haciendo un abogado al frente de la Secretaría de Energía? Háganme el fabrón cabor, como diría Polo Polo. ¿Qué hace un abogado? ¿Qué sabe un abogado de energía? Discúlpenme, pero me parece que esa es también otra forma de corrupción, cobrar por algo que no se sabe. Su servidor, aunque no parezca, soy abogado también, y nunca en la universidad llevé ninguna clase de manejo del petróleo o ninguna clase de manejo de hidrocarburos, manejo de energías en absoluto. Felipe Calderón no tenía por qué estar en esa secretaría, siendo que pues únicamente estaba cubriendo una cuota o un favor político que le debía Vicente Fox. Pero es importante tener a los funcionarios adecuados en el momento adecuado. Pues se sabe que en 2003 Felipe Calderón Hinojosa ideó el contrato etileno 21 para favorecer a Marcelo Odebrecht, de acuerdo con información recabada por la revista Proceso. Con Calderón sangró al Estado con miles de millones de pesos, permitió a Marcelo Odebrecht establecer una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países, y le endosó a Enrique Peña Nieto la tarea de facilitarle al brasileño la ingeniería financiera con un contrato de alcance transeccional, señala el reporte. Pues otra de las cosas que hizo Felipe Calderón fue, ahora que Margarita Zavala se está quejando del manejo de la pandemia, más de 40,000 mexicanos pierden la vida por consumir refresco. Durante el sexenio de Felipe Calderón no se hizo nada por reducir el consumo de azúcar, no se hizo nada por combatir la obesidad, y es esta enfermedad, precisamente la enfermedad de la obesidad, que nos tiene en altos números. Y hablando ya de los números de nuestro país, platicarles que se han mentido cuando ponen a nuestro país en los primeros lugares en cuanto a decesos. Para señalar cuántos decesos hay en un país, se tiene que tomar en cuenta la cantidad de personas que tiene el mismo. Y si tomamos en cuenta la cantidad
de personas infectadas por millones de habitantes, tendríamos que nuestro país está en el lugar 10, no en el lugar 3 como algunos medios quieren hacer pensar. Así que no se dejen engañar, no se dejen engañar. Hay gente que no quiere que salgamos adelante. Y miren, todavía estos jóvenes, 200, arman una fiesta en Querétaro. Fíjense nada más cómo vamos a poder salirle así. Pero bueno, la culpa va a ser de López Obrador o no, Margarita Zavala. Por supuesto, para los que no me agarraron la onda, pues fue sarcasmo. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.